Tengan ustedes muy buenos días, amables oyentes. Un saludo para los que están aquí en la ciudad de Medellín y escuchan nuestro programa, y también para los que a lo largo de la red mundial de comunicaciones están conectados con la página de nuestra Escuela Bíblica Católica Yeshua. Pues bien, hemos llegado a Pentecostés, la culminación del tiempo pascual. El tiempo pascual es el ciclo más importante del año litúrgico. El segundo ciclo importante es Navidad, y entre el ciclo de Navidad y el ciclo pascual se extiende pues en dos secciones el tiempo ordinario. Al terminar este domingo con Pentecostés, recomenzaremos el tiempo ordinario el próximo lunes. Antes de la reforma litúrgica del Vaticano II, queridos oyentes, la fiesta de Pentecostés tenía una octava, la octava de Pentecostés, y la fiesta se prolongaba 8 días, como se prolonga 8 días la fiesta de Pascua y también la fiesta de Navidad. Pero después de la reforma litúrgica del Vaticano II, solamente quedaron 2 octavas, 2 prolongaciones de la fiesta en 8 días, que son pues la de Pascua y la de Navidad. Y de esa manera, el día siguiente a Pentecostés, el lunes después de Pentecostés, recomienza en la liturgia, según la liturgia del Vaticano II, recomienza el tiempo ordinario. Por eso ustedes van a observarlo. El próximo domingo Pentecostés tendremos ornamento rojo en las celebraciones litúrgicas, y al lunes siguiente ornamento verde. ¿Por qué? Porque ya recomienza el tiempo ordinario, y la característica pues en color litúrgico del tiempo ordinario es el verde. De Pentecostés es el rojo, del tiempo pascual es el blanco, de los tiempos de Adviento y Cuaresma es el morado. Más o menos esto les da una idea pues de la digamos de los formatos externos del tiempo, de los tiempos de la Iglesia. Fondo del alma, divina luz y enriquecenos, mira el vacío del hombre. Pues bien, Pentecostés, amables oyentes, es el octavo domingo después de la Pascua, el octavo domingo. El domingo pasado, el séptimo, celebramos la fiesta de la Ascensión, y al completarse pues las 7 semanas se completan 49 días. El día siguiente al día 49 es el día 50, el 50º día, el día 50. En griego 50 se dice Pentikonta, y de ahí viene Pentecostés. El día de Pentecostés pues es el día 50 después de la Pascua. Ese día, en el calendario festivo del Antiguo Testamento, ese día se celebraba la fiesta llamada de las semanas, las 7 semanas, Shavuot, se dice en hebreo, 7 semanas, 49 días. Los judíos iban a Jerusalén, presentaban la ofrenda de los primeros frutos de la cosecha de trigo, un manojito de espigas ya maduras, las primeras recogidas de los trigales, y las presentaban ante el sacerdote y las ponía sobre el altar. La fiesta de las semanas, es decir, las primicias de los campos, de los trigales, de los campos sembrados de trigo, 7 semanas después de la Pascua. La fiesta de Pentecostés conserva pues en la Iglesia una importancia muy grande, y pienso yo nunca esa importancia se quitará. Tanto es así que, así como la Pascua, Pentecostés también está dotada de una vigilia, la vigilia de Pentecostés. Pascua, Pentecostés y también Navidad tienen una vigilia muy especial. Contaditas fiestas presentan esa misma característica. Se las digámoslo así, las retuvo para ellas la reforma del Vaticano II, pero las 3 vigilias importantes del año son naturalmente la primera, la vigilia pascual, la noche del sábado santo y la madrugada del domingo. La segunda, la vigilia de Navidad, con la gran misa de medianoche que llamamos o misa de gallo. Y luego la vigilia tercera en importancia es la vigilia de Pentecostés. Por eso la Santa Misa, la celebración eucarística del próximo sábado, desde el mediodía para adelante, tiene unos formularios especiales litúrgicos. Tiene varias litúrgicas, textos del Antiguo Testamento como primera lectura o como primeras lecturas. El sacerdote que celebra la misa puede escoger uno de los textos o hacerlos todos, y de esa manera darle a la vigilia de Pentecostés, diría yo, una mayor amplitud al leer varios textos del Antiguo Testamento.
y luego la lectura de una carta apostólica, en este caso de la carta a los romanos de Pablo, y luego una lectura del Evangelio, que en la vigilia de Pentecostés es un pedacito cortico de el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, versículos 37 a 39. Voy a despachar en una forma muy breve algunos de los textos de la vigilia de Pentecostés. Se pueden leer estos como primera lectura, los 4 textos que les voy a mostrar ahora, o escoger uno de ellos. El primer texto señalado es Génesis 11:1-9, que es el episodio de la Torre de Babel, cuando se confunden las lenguas. La humanidad hablaba una sola lengua, pero por su petulancia y su orgullo, su ambición desmesurada que quería llegar al cielo, Dios confunde las lenguas de los pueblos, mejor dicho, de la humanidad empeñada en ese insensato proceder, y de esa manera se dividen los pueblos y no se entienden. En Pentecostés, al contrario, y por eso se escoge esta lectura, en Pentecostés se unifican las lenguas de todo el mundo con la proclamación del Evangelio, que prácticamente se hace comprensible a todos los hombres. Ahí está la primera lectura que se puede escoger el próximo sábado. También la segunda lectura es de Éxodo capítulo 19, versículo 3, 8 y luego 16, 20, que es el acontecimiento, la teofanía del Sinaí, cuando Dios da su ley a Moisés para Israel. Se escoge esta lectura porque la fiesta de las semanas del calendario judío, como les expliqué ahora, una de los motivos de la fiesta era la alianza del Sinaí, el don de la ley. La tercera lectura que se señala para la vigilia de Pentecostés es del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 a 14. Recuerden, los que escuchan estos programas, sobre todo los que yo dirijo en la emisora, recuerdan que cuando estudiamos Ezequiel estudiamos también el texto del valle, de la visión del valle de los huesos secos, que reviven, que se levantan, que forman cuerpos, y luego sopla el Espíritu y los anima y quedan vivos. Esa simbología es la resurrección de los muertos por el don del Espíritu de Dios. El pueblo que yacía pues postrado en la muerte es revivido. Israel va a volver a ser pueblo. Ese es el mensaje. El Espíritu Santo es el que pues da la vida por encima de la muerte. Y la última lectura señalada para la vigilia de Pentecostés es del profeta Joel, versículos 2, 28 a 32, es la profecía escatológica, es decir, del final de los tiempos, del don universal del Espíritu a todos. Precisamente esa profecía está en la base del relato de los Hechos de los Apóstoles sobre Pentecostés. Dale al esfuerzo su mérito, toma el espíritu indómito y al que tuerce el sendero. Ahora sí, pasemos al formulario de la misa del domingo de Pentecostés, la misa del día que se llama, como se llama en la liturgia. Tiene 3 lecturas, como siempre los domingos. La primera de los Hechos de los Apóstoles, la segunda de una carta apostólica, en este caso de la carta de San Pablo a los Corintios, la primera carta, y la tercera del Evangelio de San Juan, la aparición del resucitado en la Pascua, el día de Pascua, a los discípulos reunidos. El resucitado con su soplo les comunica el Espíritu Santo. Recuerden que esa misma lectura la habíamos escuchado en el segundo domingo de Pascua, porque es el comienzo, pues, o esa primera escena del don del Espíritu a los discípulos de parte del resucitado. Es, digamos, la introducción a la aparición a los 12, cuando no estaba Tomás, y se continúa con la aparición al domingo siguiente, cuando sí estaba Tomás. Por eso, ustedes van a recordar, hace pocos domingos, pues, leímos, por lo menos en parte, o leímos, pues, el texto que también este domingo vamos a escuchar, del cuarto Evangelio. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 a 11. Todos los discípulos estaban juntos el día de Pentecostés. De repente un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se repartían, posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu les sugería.
Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos, preguntaban: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Ven, 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 Espíritu, ven, ven, ven. El libro de los Hechos, queridos oyentes, es la continuación, el segundo volumen del llamado Evangelio de Lucas. El autor escribe la obra en 2 volúmenes. Así lo hace notar él al comienzo precisamente del libro de los Hechos, cuando le recuerda a Teófilo, a quien le dirige uno y otro volumen, que ya en el primer libro le escribió todo lo referente a la actividad de Jesús. Ahora en el segundo, pues, él va a contar lo que ocurre después de la muerte y resurrección del Señor. El primer acontecimiento que cuenta es la ascensión del Señor. Luego habla cómo los 12 dirigidos por Pedro reemplazan a Judas, porque uno de los 12, o un puesto del grupo de los 12, debe ser llenado, ya que quedó vacío con la defección de Judas y con su muerte, y por eso eligen a Matías. Ese es el segundo episodio que cuenta el libro de los Hechos. Y luego el tercer episodio, capítulo 2, es Pentecostés. Llega pues el día de Pentecostés, es decir, se cumplen 50 días después de la Pascua. Es la fiesta judía, como les expliqué ahora, la fiesta Shevuot, Shevuot, la fiesta de las semanas, semana. Nosotros en español no lo alcanzamos a comprender, pero cuando conocemos la palabra italiana, de inmediato nos damos cuenta. En italiano semana se dice settimana, setti, en italiano sette es 7, por tanto semana, fíjense, ese se es en castellano la contracción de 7, semana, settimana, ven, 7 semanas son 49 días, llega el día siguiente a los 49 y estamos en el día 50, Pentecostés. Estaban reunidos pues los discípulos y de pronto se produce un acontecimiento muy especial. La gente de Jerusalén se da cuenta de él. Detrás de este texto, queridos oyentes, está un acontecimiento seguro ocurrido en Jerusalén cuando los discípulos de Jesús, provenientes en su mayoría de Galilea, tienen como un arrebato místico que finalmente llama la atención colectivo. Es como una especie de éxtasis colectivo y un hablar posiblemente en éxtasis, en gloses, como lo llama Pablo, en lenguas, que es básicamente un balbucir en éxtasis, donde no es el nous, es decir, la mente, la que produce las palabras que se profieren con la boca y con la lengua, sino que brota del inconsciente un balbucir extático que da cuenta del arrebato místico en que se encuentra el que posee, como se dice acá, ese don. Ese posiblemente, al menos me parece a mí, y en esto pues yo no soy de ninguna manera innovador, sino que simplemente soy deudor de muchos exegetas que piensan lo mismo. Ese posiblemente es el acontecimiento que conmocionó a muchos en Jerusalén ese día, ese domingo de Pentecostés, el día 50 después del primer día de la semana original, cuando ocurrió pues la resurrección de Jesús. Pues bien, en Jerusalén se conmocionan. Oyen un fuerte viento, un ruido como un viento impetuoso. Viento en griego se dice pneuma. Pneuma es la misma palabra con que se dice espíritu. En latín ocurre lo mismo, amables oyentes. Spiritus en latín es viento, en latín clásico, y también espíritu en latín, spiritus, es espíritu. ¿Por qué? Porque no hay cosa más espiritual, fíjense, que el viento o que la luz. ¿Quién toca el viento? Uno lo siente y está allí, pero no se toca. Por eso, evidentemente,
una de las realidades materiales que alude a lo espiritual, a lo intocable, a lo trascendente, es el viento, así como también lo es la luz. Escuchan pues un viento impetuoso que sopla. Ellos están reunidos y de pronto ven ellos lenguas como llamaradas, lenguas de fuego, solemos decir nosotros, lenguas como llamaradas que se depositan sobre cada uno de ellos, son lenguas, van a hablar en lenguas. La interpretación que da, digamos, la elaboración progresiva del texto es que hablaban en lenguas extranjeras. Probablemente se trata pues de un balbucir extático en gloses, como lo dice San Pablo en textos más antiguos que un balbucir en éxtasis que prácticamente es signo de la conmoción, del arrobamiento espiritual en que están ellos, que finalmente entonces impacta a los que lo ven. Cada cual les oye hablar su propia lengua nativa. Con esto se quiere decir que finalmente, queridos oyentes, y esta es la interpretación más cotizada del texto actualmente, es que el Espíritu, el don de Dios, que es el Espíritu Santo, unifica las lenguas para que finalmente se unan todas en una proclamación del Evangelio comprensible a la humanidad. El Espíritu Santo es el que capacita entonces a la Iglesia para que al unísono publique y proclame la salvación de Dios y que esa salvación llegue a todos los pueblos de la tierra. Aquí estamos en los orígenes mismos de la cristiandad, de la Iglesia. En Jerusalén, dice el texto, había judíos de todas las naciones. Fíjense, los judíos desde el comienzo, desde la época, amables oyentes, después de la destrucción de Jerusalén y del templo por los babilonios, habían empezado a regarse por el mundo. Unos se fueron a Egipto para escapar de los babilonios, otros fueron, digámoslo así, arrastrados a Babilonia por Nabucodonosor. Y después de eso, desde el siglo VI a.C., entonces los judíos se volvieron andariegos. En la época de Jesús existía una amplia diáspora judía, es decir, una dispersión de judíos en toda la región del Mediterráneo y también hacia Oriente, hacia Mesopotamia y hacia Persia, y también hacia Occidente, por toda la cuenca del Mediterráneo, como les dije, por Egipto, luego por Libia, hasta Cirene. Cirene era una colonia que los fenicios habían fundado en el norte de África, en lo que creo yo actualmente es Túnez. Allí quedaba la gran ciudad de Cartago, la Cirenaica la llamaban los romanos, y también vivían muchos judíos en el sur de Europa, es decir, en lo que hoy es Roma, probablemente también en el sur de España, hasta allá habían llegado, porque hasta allá habían llegado los fenicios, en fin, y toda la parte de la antigua Hélade, es decir, de Grecia y del Asia Menor. Los judíos estaban regados por todas partes, y los judíos sentían la necesidad de visitar Jerusalén y el templo para adorar a su Dios. Fuera del templo de Jerusalén no había culto público, solamente culto sinagogal, culto de la palabra. Por eso los judíos peregrinaban a Jerusalén, sobre todo con motivo de las grandes fiestas, para reunirse allí y adorar al Señor. Pues bien, dice el texto que había judíos de toda parte del mundo en Jerusalén. Y empieza el texto a hacer girar el compás por el mundo conocido de la época. Fíjense, entre nosotros, la gente comenta cuando ve a los discípulos de Jesús, a los apóstoles hablar, cuando los escucha hablar en lenguas y cada cual entiende en su lengua el Evangelio. Dicen, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos son los persas, es decir, la parte más oriental. Hoy en día Irán, Medos es la parte más occidental de Irán y la parte oriental de Mesopotamia. Elamitas es en la misma parte sur de Mesopotamia. Otros vivimos en Mesopotamia, es decir, en la cuenca de los ríos Tigris y Éufrates, en Judea, y judíos de Judea. Luego Capadocia es la parte sur de la actual península de Turquía, en el Ponto y en Asia. Asia es la provincia romana
de Asia, y el Ponto es la parte que queda junto al Mediterráneo y el Mar Negro, en Frigia o Panfilia, en Egipto, Egipto es el norte de África, o en la zona de Libia, el norte de África hacia occidente, que limita con Cirene, es decir, llegando a los límites de la Cirenaica de Cartago. Por tanto, gentes de todo el mundo conocido de la época, y se añade, algunos somos forasteros de Roma, de modo que había judíos que habitaban en Roma y que habían ido a Jerusalén con motivo de la fiesta. Y entre los que habían judíos de raza, judíos y también prosélitos, es decir, no judíos que habían aceptado la circuncisión y habían aceptado la ley. Pues bien, de todo el mundo conocido, representado en judíos o prosélitos, de todo el mundo conocido había gente allí, y a todos llegó el Evangelio, en una sola lengua. Todos entendieron. Es como, voy a emplear una palabra un poco rara, es una prolepsis de la misión cumplida de la Iglesia. Cuando el autor del libro de los Hechos, al que llamamos Lucas, escribe el texto, él en el texto de Pentecostés como que anticipa la misión, el resultado de la misión evangelizadora de la Iglesia en el primer siglo. Estamos en los años 80 a 90 del primer siglo. Fíjense hasta dónde había alcanzado la predicación del Evangelio. Gentes de todos esos países, gentes que hablaban todas esas lenguas, escuchaban ya o podían entender el Evangelio. El Evangelio, guiado por el Espíritu, toca a los corazones del mundo entero. Ven Espíritu, ven, 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 ven Espíritu, ven, 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 ven Espíritu, ven. Ustedes están escuchando, como desde el comienzo de nuestro programa de hoy, están escuchando en las llamadas cortinas, es decir, las separaciones que vamos introduciendo en el programa, están escuchando un canto muy hermoso. Litúrgicamente se llama ese canto secuencia, es el canto que está detrás de la segunda lectura. Por eso les voy a decir una palabrita muy breve acerca de la segunda lectura de este día de Pentecostés, para luego decirles algo también de este canto, cuya traducción castellana muy hermosa, con una música muy linda, hemos estado escuchando. La segunda lectura es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12. Pablo aquí, en ese capítulo, y en el 13 y el 14, toca en la primera carta el tema de los carismas, los dones espirituales, ta pneumatika, así se dice en griego, los dones del Espíritu, pneumatika. La palabra pneuma, les dije ahora, significa viento o también espíritu. Los dones que da el Espíritu se llaman pneumatika, dones espirituales. Si ustedes tienen una cierta sentido lingüístico, podrán escuchar detrás de pneumatika la palabra nuestra castellana pneumático, neumática. Pneumático, ¿qué es? Básicamente, como objeto material, es lo que va digámoslo así, en el fondo de las llantas y que se infla con aire. Cuando se le quita el gusanillo al neumático y se vacía, uno escucha un ruido, sopla, el soplo del viento, ¿ven? Y por eso se llama neumático, porque está por dentro y porque está lleno de aire, y cuando se desinfla produce viento y se llena con viento, con aire. ¿Ven ustedes? Neumático, el neumático. Pneumática son los dones del Espíritu. Pablo en los capítulos 12, 13 y 14 de la primera Corintios habla pues de los dones del Espíritu. En Éfeso estaba Pablo y le mandan de Corinto una delegación así con una carta, y en la carta le hacen a Pablo preguntas. Una de las preguntas es acerca de los dones espirituales. Se les explique eso. ¿Por qué? Porque en Corinto había problemas con los dones espirituales, porque parece que muchos corintios no tenían, digámoslo así, un criterio avesado para catalogar los dones del Espíritu Santo. Por eso Pablo comienza el capítulo de 12 diciendo periton pneumatikon, acerca de los dones espirituales, y empieza a hablar del tema. También los llama carismata, a los dones espirituales. Charis en griego significa regalo, don, gracia. En plural, un don gratuito, ¿ven? Gracia
es haris. Don gratuito es harisma y en plural es harismata. ¿Ven? De modo que los dones espirituales también pueden ser llamados carismas. Pablo los explica. Son dones del Espíritu Santo. Son dones del Espíritu Santo. Solamente dice Pablo, los dones son diferentes. Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo se coadunan para repartirlos gratuitamente en los fieles. Todos los dones espirituales son importantes porque tienen un origen divino. Pablo lo reparte entre Dios, Jesucristo y el Espíritu, pero básicamente los puede llamar a todos pneumática, es decir, dones del Espíritu Santo. Y para que los puedan entender los corintios, entonces hace una comparación de los cristianos con un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Y entonces, como en un cuerpo todos los miembros son importantes, también en el cuerpo de Cristo todos los dones divinos, todos los dones espirituales son importantes, pero no son más importantes que otros. Muchos corintios pensaban que el don más importante de todos, los dones del Espíritu Santo, era el don extático, el don místico de las lenguas, es decir, el caer en éxtasis y balbucir en éxtasis. Pablo muestra que todo eso, que ese es un don del Espíritu, pero que no es el más importante de todos. Lastimosamente, en el día de hoy, pues no podría yo explicar este texto, que es un texto interesante, profundo, con pormenores, pero lo recomiendo a los que puedan. Yo publiqué un comentario de la carta a los Corintios amplio, donde analizo pues capítulo por capítulo, versículo por versículo la carta, y ahí explico pues este texto. De modo que los dones del Espíritu, los carismas, son todos importantes, tienen origen divino. Por eso en la iglesia los que tienen diferentes dones no deben estar peleando unos con otros o diciendo yo soy más importante que usted, yo a usted no lo necesito. Así en un cuerpo, la mano no puede decirle al pie yo no lo necesito, ni el ojo puede decirle al oído yo no lo necesito. No, en la iglesia son todos importantes, cada don tiene origen divino y todos se coadunan como dones de Dios para el bien de la iglesia entera. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. De esa manera, los dones de Dios, de Cristo, del Espíritu, unifican la iglesia, la unifican. Al final del pedacito que toca leer este domingo, queridos oyentes, aparece la iglesia en las divisiones básicas que en ese tiempo de Pablo eran más perceptibles. Dice, todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en el mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Fíjense las divisiones. En la iglesia había judíos y griegos, es decir, gente de raza judía, que se habían hecho cristianos, y griegos, gentes no de raza judía, que también se habían hecho cristianos. Y también había esclavos y libres, es decir, divisiones sociales. Unos eran libres, es decir, podían manejar su vida. Otros, digamos, por nacimiento o por alguna circunstancia de la vida, habían llegado a ser posesión de un dueño. Esclavos y libres, había esclavos y había libres. Pues bien dice Pablo que ni la distinción judíos y griegos, ni la distinción esclavos y libres vale, es relevante. ¿Por qué? Porque todos están unidos en un mismo cuerpo y a todos les llegan los dones de Dios, a todos. En este punto de la carta a los Corintios, este es un punto interesante que yo quisiera mencionar. Falta una de las divisiones que Pablo aquí no menciona, probablemente porque había tenido problemas en Corinto. Parece que había cristianas de Corinto que eran un poquitico alborotadas y que iban a la reunión cristiana, se lo muestra él en el capítulo 11, en un puntico del capítulo 11 de la misma carta, iban a las reuniones cristianas con el pelo suelto, y de esa manera, ustedes saben, a muchos hombres nos gusta ver mujeres con el pelo suelto de la mujer tiene un cierto atractivo para muchos varones. Entonces iban así, y seguramente al estar con el pelo suelto en la reunión, atraían sobre sí estas muchachas de Corinto las miradas de los hombres, de los varones,
Entonces Pablo les dice, ustedes no lleguen las mujeres con el pelo suelto, recójanse el pelo, háganse unas trencitas, únanse el pelo, en fin, era la costumbre judía, así lo acostumbraban los judíos. Pablo quiere entonces que también entre no judíos, como son muchos en Corinto, se acostumbre se mantenga la costumbre judía de que las mujeres se recojan el pelo para las reuniones litúrgicas, para las reuniones de la iglesia. Y de esa manera, tal vez porque había pues esa dificultad en Corinto con las mujeres, Pablo en este punto de la carta no menciona la tercera división de la humanidad de su tiempo. La primera división es judíos y griegos, la segunda esclavos y libres, y la tercera es una división que la naturaleza marca, varones y mujeres. Aquí no la menciona. En la carta a los Gálatas, cuando no está el problema con las muchachas de Corinto, Pablo escribe para otra parte, ahí sí dice que no importa para Dios ser uno esclavo o libre, ser uno judío o griego, y que no importa para Dios ser uno varón o mujer. Que varón y mujer, esclavo y libre, judío o griego son un nuevo ser en Cristo Jesús. Por tanto, varones y hombres son iguales, básicamente iguales ante la gracia de Dios. En Corinto no dice eso. Tal vez no lo dice porque poco antes de este punto de la carta, Pablo tuvo que reconvenir a las mujeres porque se dejaban el pelo suelto y atraían sobre ellas, pues en las reuniones, las miradas ansiosas de los varones. Tregua en el duro trabajo, risa en las horas de fuego. Ven, ven, ven. Y ahora sí, digamos una palabrita acerca de este canto que están oyendo ustedes. Yo lo recuerdo muy bien todavía en latín. Hace muchos años que la liturgia era siempre en latín. Y a mí me tocó en mi vida de seminario pues deleitarme con la liturgia latina, con el canto gregoriano, los del coro del seminario. Yo pues no tenía, parece, muchas cualidades para el canto y por eso nunca fui miembro del coro, pero me deleitaba oyendo el canto gregoriano y sobre todo me deleitaba con los textos latinos que se leían en la liturgia. Uno de ellos es esta secuencia de Pentecostés. Veni Sancte Spiritus et emitte celitus lucis tue radium, veni Pater Pauperum, veni Dator Munerum, veni Lumen Cordium. Lo estoy diciendo de memoria, lo recuerdo desde mi época del seminario, es decir, hace 45 años que en la liturgia leíamos esto en latín y en mi cerebro quedó para siempre marcada la versión latina de esta preciosa secuencia, lo que la traducción que estamos oyendo en un canto muy lindo, una especie de, digámoslo así, de imitación del canto gregoriano litúrgico de la Iglesia, es también muy hermosa. Veni Sancte Spiritus, literalmente significa en latín, ven Santo Espíritu, et emitte celitus, y envía celitus desde el cielo, lucis tue radium, un rayo de tu luz. Veni Pater Pauperum, ven Padre de los pobres, veni Dator Munerum, ven Dador de dones, veni Lumen Cordium, ven luz de corazones. O lux beatísima, o luz beatísima, reple cordis íntima, llena las intimidades del corazón, tuorum fidelium, de tus fieles. En fin, ese es el texto latino que todavía, como les digo, recuerdo. Precioso, precioso texto. Solamente hay secuencia en la liturgia actual, en la fiesta de Pascua y en la fiesta de Pentecostés. También era muy hermosa la secuencia del Corpus Christi, un himno compuesto por Santo Tomás de Aquino, como todos los textos litúrgicos, tanto de la misa como del oficio divino del día del Corpus Christi. Santo Tomás los compuso, pero la liturgia del Vaticano II, digamos, solamente dejó este canto de la secuencia para las fiestas de Pascua y Pentecostés. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de juego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, risa en las horas de fuego. Y llegamos finalmente al texto evangélico de este domingo de Pentecostés. Es Juan capítulo 20, versículos 19-23. Es una narración tomada del Evangelio de San Juan, como acabo de decir, en la aparición del resucitado, el día de Pascua al atardecer, cuando estaban los discípulos reunidos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. El texto dice: al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, es decir, el domingo de Pascua, el ti proti otemiaton sabaton, dice el texto hebreo. En griego se reproduce, digámoslo así, el tenor hebreo de la formulación, el nombre del primer día, timia ton sabaton, sabaton era no solamente el día séptimo, sino también los 7 días. Semana, la palabra sábado pues se usaba en hebreo para llamar el día séptimo de la semana o también la semana entera. El día primero de la semana, al anochecer de ese día, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Amables oyentes, es el saludo hebreo. Shalom Aleichem, así se dice en hebreo. Shalom Aleichem, todavía los judíos hablan así en el hebreo moderno. Los árabes dicen algo parecido. Salam en árabe, shalom en hebreo, paz a vosotros. Los judíos de habla griega tradujeron la fórmula judía del saludo al griego, y entonces en griego se dice irini imin. El texto griego del cuarto evangelio dice así, irini imin. La traducción, o mejor dicho, la fórmula griega del saludo no es esa, es herete, alegraos, o saludos, simplemente. Herin en griego significa alegrarse o saludar. Así se dice en griego el saludo. En cambio en hebreo se dice Shalom Aleichem, en griego traducido se dice Irini Imin. Así lo saludó pues Jesús esa noche del domingo de Pascua a los suyos. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes los retengáis, les quedan retenidos. Ven, Espíritu, ven, ven Espíritu, ven. En el resucitado hay señales marcadas que hacen que los discípulos reconozcan en él a Jesús. Las marcas de la cruz son las señales. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Hay que entender detrás de ese mostrarle las manos y el costado los signos de los clavos y de la lanza. En el Evangelio de Lucas, donde hay una escena parecida, se habla de las manos y los pies. En el cuarto Evangelio se habla de las manos y el costado, porque solamente el cuarto evangelista cuenta cómo un soldado le traspasó a Jesús el costado con la lanza. Y de esa manera también pues el costado de Jesús quedó marcado, las manos y el costado. En el resucitado están las marcas del crucificado. Esta es una verdad absolutamente perdurable del cristianismo, queridos oyentes. A Jesús el glorioso se le reconoce por las marcas de Jesús atormentado, es decir, las marcas de la cruz. Nunca, jamás podrá arrancarse del mensaje cristiano la cruz de Jesús. Por eso Pablo, fíjense en esto, el mensaje cristiano es absolutamente unívoco. Es para nosotros los modernos de hoy siempre un escándalo. Uno lo ve en la nueva teología, en muchos
de los productos de la nueva teología, la más reciente teología. Yo, pues por mi oficio y por mi gusto, me mantengo en contacto con literatura teológica, digamos, muy reciente, y uno ve, pues, digamos, cómo se revuelve el corazón de los intérpretes cristianos cuando no son capaces de asimilar algo que los primeros cristianos tuvieron que asimilar por la fuerza, y es que el Jesús en Dios es el Jesús de la cruz. Pablo llama el mensaje del Evangelio ho logos, ho tu stavru, la palabra, la de la cruz. En dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, risa en las horas de fuego. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros, como el Padre me envió, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos. El aliento del resucitado, el viento de la vida del Señor glorioso, es el Espíritu Santo. Yo pienso que la presentación simbólica que está en el fondo, pues, de esta presentación, que está en el fondo de estas palabras, es absolutamente diciente. La nueva vida que tenemos nosotros los cristianos de parte de Dios por Jesús, la nueva vida, el aliento del resucitado, es el Espíritu Santo. Es la nueva vida. Cuando un maestro judío de la ley, Nicodemo, una noche fue a ver a Jesús, lo halagó, dándole un saludo muy especial. Sabemos que viene de parte de Dios. Nadie hace lo que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús lo descuelga abruptamente y le dice: si no naces otra vez, si no naces de arriba, no podrás ver el reino de Dios. Hay que nacer de arriba, nacer por tanto de Dios. Y este nacimiento de Dios es un nacimiento ek idatos que pneumatos, de agua y de espíritu. Agua por el bautismo. Lo fundamental es pneumatos, un nacimiento ek pneumatos, de espíritu. El espíritu es, por tanto, el don divino que nos hace nacer, que nos hace vivir, que nos da a nosotros un nuevo inicio que nos conjunta con Dios. A Dios solamente llega lo que de Dios viene. No podemos alcanzar ver a Dios o entrar en el reino de Dios, como también le dice Jesús a Nicodemo, si finalmente no nos da Dios esa posibilidad. Esa posibilidad tiene que abrirla Dios, porque de cuenta nuestra no alcanzamos. Por más que levantemos las manos tratando de agarrar el cielo se nos escapa. Por eso la nube en el cielo es un símbolo, como el domingo pasado les expliqué, de la presencia divina. Una nube arrebató al Jesús resucitado de los ojos de sus discípulos cuando subió al cielo. Una nube lo arrebató. Intenten ustedes coger una nube y siempre se quedarán con las manos vacías. Solamente va a Dios lo que de Dios viene. Hay que nacer de arriba, hay que nacer de Dios, hay que nacer del Espíritu para poder entonces llegar a Dios. Exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El aliento de Jesús resucitado, la nueva vida de la resurrección, la aurora de la nueva creación, es el Espíritu Santo. ¿Y qué obra en nosotros? Obra la nueva vida, que en nosotros, pecadores, se manifiesta en el perdón de los pecados. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes los retengáis les quedan retenidos. Ahí está una convicción perenne y básica de la Iglesia. Así creyó la Iglesia después de Pascua. En Jesús se nos da una nueva vida. Por tanto, los pecadores, nosotros, al aceptar la fe y al ser renovados por el bautismo, tenemos de parte de Dios, por Jesucristo, el don del Espíritu Santo. A lo largo de los siglos, pues, este don del Espíritu Santo en la Iglesia se nos ha dado básicamente en el bautismo, pero también nosotros como católicos lo sabemos, cuando después del bautismo nos hacemos reos delante de Dios, entonces también en la Iglesia se nos da el perdón de los pecados, es decir, el don del Espíritu Santo se nos da en el sacramento de la reconciliación. Lo más importante de este texto, pues, ya para terminar la explicación, es simplemente esto. La nueva vida de parte de Dios que tenemos es la vida de Cristo resucitado.
El Espíritu Santo es la aurora de la nueva creación en nosotros. Es el comienzo de una vida nueva que finalmente florece para la eternidad. Sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Sine tu numine nihil est in homine, nihil ex in oxium. Así dice en latín el canto que estuvimos escuchando hace un momento. Sine tu numine, es decir, sin tu soplo, nihil est in homine, nada hay en el hombre, nihil ex in oxium. Nada es que no tenga culpa, nada es que no dañe. El Espíritu es prácticamente el que causa en nosotros la nueva vida, la nueva realidad, que como les he dicho, florece desde ahora y se prolonga a la eternidad. Y así terminamos por hoy la palabra del domingo. Les deseo una feliz, una dichosa fiesta de Pentecostés.